Ahora sí, bien. Bueno, buenas noches. Esta es la clase número 6 de Ciencias de la Familia, la institución de la familia. Y hemos visto en la clase anterior, la número 5, acerca de las 4 instituciones. ¿Está bien? Y vimos cómo estas 4 instituciones fueron entregadas legalmente a un usurpador que a su vez hizo sus respectivas asignaciones hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, pero ahí ocurrió un evento trascendental que vamos a mencionarlo. Dentro de estas instituciones que las mencionamos, y solamente para repaso de ellas, ¿se acuerdan cuáles son? La principal es la comunión entre Dios y el hombre. Y recuerden, estas son diseñadas para que perduraran, hasta hoy duran, ¿sí? La segunda, que las otras no son unas más grandes que otras de importancia, todas son importantes. La siguiente es la del matrimonio y familia, ¿sí? Porque sin eso no hay institución, no hay muchas cosas. Después estaría la autoridad de gobierno sobre la creación y finalmente el trabajo, administración y economía de la productividad de la misma creación. Con esas 4 cosas, esas 4 instituciones, y dijimos que institución significa algo que ha sido creado para beneficio de algo, de alguien. Eso es lo que significa el concepto de institución. ¿A quién iba a ser el beneficiado? Alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ahí explicábamos el mecanismo y las formas como se iba a dar esa interacción. Esta se pierde totalmente. Cuando se pierden las instituciones, el Señor se propone a solucionar esto. ¿Cómo podría devolverse la autoridad a estas 4 instituciones al hombre para que ellas fueron creadas? ¿Cómo podría hacerse sin que el Señor incurriera en una destrucción que tendríamos que reconocer como una muerte o como algo severo? ¿Cómo podría hacerle que no fuese contra su propia esencia de un Dios que es amor? ¿Cómo podría lograrse esta forma? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. La manera como Dios tenía que empezar a trabajar para esto era de establecer con algo que la civilización conoce muy bien desde hace siglos. Y esto es trabajar con estrategias basadas en pactos. Ustedes saben que es un pacto. Hay muchas definiciones, pero la definición que entendemos en la Escritura podríamos decirla de esta manera: es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre para conseguir un fin común y un beneficio común. ¿Sí? Un fin común y un beneficio común entre Dios y el hombre, a la manera como entendemos que está escrita en la palabra de Dios. Bien, ahora, ¿por qué tenía que ser de esta forma o de esta manera? Porque el hombre era la única manera que sabía y conocía de trabajar así. No había en las culturas antiguas todos los arreglos, todas las concertaciones, todos los trabajos diplomáticos, los acuerdos de paz, los de guerra, los comerciales, los sociales, los personales, se hacían en base a esa figura, que son los pactos. Había diversidad, porque es una cuestión de tipo cultural también, pero los pactos todos tienen componentes iguales, todos, hasta el día de hoy, con sus equivalentes. ¿Cuáles son estos componentes en los cuales se le reconoce la figura a un pacto o un acuerdo, o si quieren llamarlo también un contrato, ¿sí? Que sería muy cercano a lo que es un pacto, pero difiere un poco en ciertas cosas? Nos interesa lo que es un pacto. Bueno, los elementos que están constituyendo un pacto son 5 cosas. Primero, que debe de haber un corte del pacto. Vamos a ver en qué consiste eso. Número 1, corte del pacto. Número 2, ¿sí? Debe de haber
las diferentes componentes, cláusulas o condiciones del pacto. Eso sería. Todas las cláusulas, por ponerle un nombre moderno, o términos del pacto. Creo que sería mejor así verlo. Términos, que es lo mismo, pero bueno, pónganlo de esa forma más sencilla. Términos del pacto. Después de estos dos debe de haber otro, que son la confirmación del pacto. Confirmación del pacto. Número 4, sanciones del pacto. Y dentro de ese último, de las sanciones, están anexos al pacto, que serían como cinco cosas, pero vamos a verlas. Bueno, ¿cómo es que esto funcionaba? Les voy a dar un ejemplo muy conocido en la antropología, que se ha estudiado muy bien esto. Lo que hacían en la antigüedad era hacer un corte de la carne, de la piel o de alguna parte del cuerpo. Al haber corte de la carne, ¿sí?, había derramamiento de sangre, que eso es lo que iba a servir para la celebración del pacto. Ya estaban los acuerdos del pacto o los términos, ya se habían hablado. Cuando las dos partes estaban de acuerdo con cada uno de los términos según el pacto que se tratara, procedían a celebrar el pacto y hacían el corte del pacto con el derramamiento de sangre. Las diferentes culturas lo hacían en algunos ejemplos. Por ejemplo, derramar gotas de sangre en agua o en vino, o hacer el corte respectivamente cada uno de los celebrantes y mezclar la sangre. Que ustedes han visto que gente que se cortaba, derramaba sangre, como quiera que sea. Inclusive algunos llegaban a beber la sangre que mezclaban con vino con agua. Ese sería el más común. O se podían cortar lo de la oreja para que el caso era que hubiese corte de carne y derramamiento de sangre. Cuando hubiese eso y se mezclaran los dos sangres y se unieran las dos carnes de las personas, ya estaba celebrado el pacto. Bien, una vez que se celebraba el pacto con los términos y los personajes que se elegían para practicar el pacto, que podrían ser 2 reyes, 2 jefes de clanes, 2 padres de familia que casaban a la hija y al hijo, y podían hacer, o los novios hacían también lo mismo, que ahí vamos a encontrar un ejemplo muy interesante, que hoy mismo encontramos también en la celebración del pacto matrimonial. Y quedaba también bien claro que iba a haber anexos, sanciones al pacto. Si se desobedecía el pacto, que podría llegar a ser aún hasta la misma muerte de uno de los pactos, el que hubiese violado el pacto. Bien, y los anexos al pacto, que eso ya era dentro de lo que la alma o la esencia del pacto se hubiese celebrado. Si era un ejército, bueno, ¿cuál es un anexo? Que vamos a celebrar la paz, el lugar, el tiempo, la hora, o sea, ya un poco más de detalles. ¿Bien? Todos estos pactos que se celebraron era lo que el hombre más fácil entendía. No había, como hoy nosotros tenemos, que hacemos pactos modernos. ¿Qué ejemplo tenemos hoy de la celebración de un pacto moderno? A ver, uno que todos vivimos, bueno, algunos. Aparte del matrimonio, yo me iría por otro, más didáctico, que sería un contrato de alquiler. ¿Sí? En un contrato de alquiler, el dueño de la casa que quiere alquilar, supongamos que está el dueño de la casa, él conoce perfectamente su casa, cómo está, cómo funciona, y la pone en condiciones. Dice, yo ya estoy listo para poder ofrecer en alquiler mi casa. Una parte de lo que va a celebrarse ya estaba. Ahí lo podríamos considerar como un hombre de pacto, que era podríamos decir que sería el que mayor poder tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era el dueño de la casa, por eso tenía mayor autoridad.
hasta cierto punto, porque es una autoridad acordada. Bueno, después, ¿quién estaría? El futuro inquilino que fuese a celebrar el contrato con el dueño de la casa. Cuando una vez le diese el contrato al leer al inquilino, el inquilino iba a leer con cuidado hasta la letra chiquitita, todas las condiciones que debía de tener. Bueno, sí, esto no, esto sí, estoy de acuerdo. Bien, ¿cómo sería? Ya no se estila el derramar la sangre. Ahora, ¿qué se hace? Sería el equivalente, ¿sí? No exactamente hay un corte, pero sí hay sanciones, que estas sanciones que puedan ser desde una reparación del daño hasta cárcel, en caso dado de que hubiese algo grave. Pero se entiende que con anexos de ese pacto de alquiler estaría una sanción penal. Si hubiese un robo dentro de la instalación, un daño mayor, podría haber eso, ¿sí? En ese caso, ese sería ese anexo. Ahora sí, el pacto matrimonial es otro pacto que también existe, pero me lo voy a reservar porque les voy a dar algunos elementos de cómo Dios lo planeó. Bien, estos pactos en el Antiguo Testamento Dios los celebró, pero no con personas, cualquier persona. Tuvo que haber elegido a cierta persona que reunía los requisitos para que fuese reconocido como un hombre de pacto. No escogió a cualquiera, sino que él sabía perfectamente en qué tiempo, en qué lugar y en qué momento, y esa persona, toda esa configuración personal, tenía que reunir el perfil y la exigencia para que se le pudiese demandar que cumpliera ese compromiso mutuo. ¿Y por qué lo hizo así el Señor a través de pactos? Porque iba a ser la manera de poder sentar un precedente para poder lograr la restauración completa de las 4 instituciones. ¿Sí? Él buscó para cada una de las instituciones celebrar un pacto. Y él empieza a buscar. Y es que había un problema muy grave. Había un problema muy fuerte, que era el que estaba impidiendo que el Señor tomara la decisión final desde ese tiempo de decir: bien, como esto ha fallado, voy a borrar la humanidad totalmente y voy a celebrar, o voy a reconstruir la humanidad con otros seres humanos. Y no fue así, ya lo explicamos, sino que debía de lograrse que, a pesar de que quedó en la existencia del género humano la transmisión de la herencia genética de Caín, ¿sí?, que eso siguió en una descendencia que llegó hasta la familia, una familia clave donde se celebró un primer pacto, pero que es un pacto especial. Ahora les explico por qué. Cuando celebra ese pacto en el caso de la familia de Noé, con Noé mismo. Con Noé mismo hay una celebración de pacto, pero no tiene todos los requisitos. Por eso no se le reconoce como un pacto en su totalidad, sino como un pacto parcial, porque no hay corte de carne, no hay muchos elementos que no vemos ahí, y que fue para algo transitorio, pero que no tiene mucho con las instituciones. Abarca todas, pero no tiene mucho con las instituciones. Una relación directa, indirecta, sí la hay. Bueno, entonces, así empieza a tener un tiempo Noé, con su familia, su esposa y sus hijos. Y esta reunión que se da de la genética que venía del hijo de Set, de Noé, de Adán y Eva, ¿se acuerdan de Set, verdad? Que va a dar una descendencia, y la descendencia de Caín, que estaba bajo maldición directa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Caín: tú no te vas a morir, tú vas a seguir aquí eternamente vivo? ¿Cómo es que Caín logra sobrevivir?
Él murió porque murió Adán y murió Eva y todos sus hermanos, Caín y todos los descendientes físicamente murieron, porque cuando Dios establece que el hombre debía morir, ahí se acabó. ¿Sí? ¿Cómo sobrevive entonces Caín hasta el día de hoy? No sé, ya lo había mencionado, pero a lo mejor no se acuerdan bien. Genéticamente, Caín sobrevive hasta hoy. Cuando el Señor Jesucristo divide la humanidad en dos rangos, dos categorías, y dice hijos de Dios e hijos del diablo, está dividiendo genéticamente a dos categorías de la humanidad. Cuando habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, hijos de obediencia, hijos de desobediencia, hijos de la luz, hijos de ira. Y nada más hay dos. Genéticamente hablando, solo hay dos que tienen esa categoría. Pero aún así no era suficiente para la restauración de las instituciones. Porque sea como sea, de todas maneras, los hijos de Set descendían de un acto de desobediencia, y bajo la cual también Adán cayó bajo una maldición de parte de Dios. Entonces era un problema para Dios. Bueno, para él no hay problemas, pero sí era una situación complicada, compleja, porque ¿cómo podría él hacer que esa genética no estuviese más en el género humano, pero por otro lado sí siguiese la genética del ser humano? ¿Sí? Del diseño original que él hizo. Bueno, él lo iba a solucionar, pero lo primero que haría, algo de lo que primero él hizo, fue la celebración de pactos con hombres de pactos, y cada una de las instituciones va a tener su propio pacto, cada una de ellas. ¿Sí? Ya dije, el de Noé simplemente fue un juicio, en el cual hubo un juicio universal y que está totalmente documentado de la existencia de un diluvio. Eso está reconocido que lo hubo. Bueno, pero ese no nos merece atención. Lo que nosotros vamos a encontrar en la celebración de los pactos son para cada institución, y el primero de ellos es de cómo se va a restaurar la relación entre Dios y el hombre, y ahí mismo, en esa misma, se va a restaurar a la familia. Iba a tener una doble finalidad, el pacto que va a celebrar con quien él escoge, y él escoge a Abraham. Él escoge a Abraham para poder celebrar el primer pacto, por el medio del cual se establecería primeramente el compromiso del hombre con Dios, y en su tiempo le tocaría corresponder a ese pacto a Dios. Pero él tenía que ver que primero surgiera de la decisión, del entendimiento, de la fe de un hombre, para que pudiese entonces sí el Señor comprometerse con ese hombre, y de esta manera hacer el compromiso de que cuando llegara el tiempo se confirmaran ese pacto, esas dos pactos de las dos instituciones en un solo pacto, esas dos instituciones en un solo pacto. Bien, ¿cómo va a hacerlo? ¿Y a quién escoge? Bueno, vamos a leer en el capítulo de Génesis algunas líneas nada más, porque no quiero tomar mucho tiempo. Cuando él escoge a este varón, que fue Abraham, en Génesis capítulo vamos a leer desde el 12. Aquí había ocurrido un enorme acontecimiento tremendo, que fue en la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Sí? Aquí, eso está en Génesis 11, no vamos a consultarlo, nada más se los menciono, que había venido un juicio sobre la raza humana. Los lingüistas, los antropólogos de la lengua, saben muy bien que el género humano tuvo una lengua madre, una lengua primigenia, algo de esto habíamos hablado también. Esta lengua madre se fue sufriendo una serie de variaciones que se adaptaron a muchas cosas, hasta que aparecieron todos los idiomas.
pero originalmente había un solo idioma, que ese era el plan y el diseño de Dios desde el principio, que existiera un solo idioma, para que se entendieran entre los hombres y Dios en esa comunión. Porque, ¿qué decía o cómo habló Adán con Dios? Porque está en el Génesis que hablaron. Cuando le dice, ¿dónde estás tú? Y dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y qué idioma se hablaban? ¿Me explicó? O sea, no es en sí qué idioma. Yo creo que deba decir qué es lo que conectaba el entendimiento del hombre consciente con inteligencia, con todos los elementos de lo que se considera dentro del conocimiento humano, como para que él tuviera una respuesta correcta para con Dios. Debería de haber primero la información que Dios le diera, después tendría que haber un entendimiento, una comprensión de lo que Dios le estaba diciendo, después tendría que haber una aplicación de lo entendido, y finalmente que fuera haciendo una evaluación Adán de que estaba resultando lo que Dios le había enseñado, que eso es lo que está considerado como los elementos del conocimiento humano. ¿Me explico? Entonces, todo eso tendría que haber, independientemente del idioma que se hablara. Sí, algunos dicen que era arameo, parece ser que ese haya sido el arameo, que es el idioma más antiguo conocido, que el pueblo de Israel lo volvió otra vez a restaurar. Y hoy los hebreos actualmente hablan el arameo antiguo que habló Jesucristo, lo volvieron a restaurar y hoy ya es el idioma oficial de Israel. Hace décadas, antes del regreso de los israelitas en el 48, los judíos dispersos en el mundo hablaban el idioma de donde estaban, pero tenían un dialecto popular entre ellos, que es el yiddish, que es lo que casi todos hablaban, pero ese también quedó en desuso y se adoptó al arameo como el idioma oficial, que lo fueron modificando y todo, y bueno, hoy es lo que ellos hablan. Inclusive todavía los escritos antiguos que se han descubierto ya se pueden entender más fácilmente. Por eso ha habido mucha luz con antiguos escritos o manuscritos en arameo que han ido confirmando lo que dice la Biblia, y han ido confirmando que cada cosa que está escrita justamente está. Fíjense qué interesante, el libro de Isaías, que es el libro completo que se tiene escrito en el arameo, que existe en el Museo de Jerusalén, todo el rollo, que está en una columna gigantesca, bueno, sí, un círculo enorme, está todo el rollo puesto así, y el que pueda leerlo lo puede ir leyendo, y no tiene ninguna modificación al libro de Isaías que tenemos acá. Nada más tiene algún pequeño cambio en alguna cuestión de lo que es el equivalente a un coma, a un puntito por ahí que no tiene mayor importancia, pero está tal cual escrito, no hay nada cambiado. O sea que nosotros en Isaías tenemos el original, sí, y que es uno de los libros más grandes del Antiguo Testamento, y todos los demás que se han encontrado, que se encontraron en las cuevas de Qumran, están tal cual están aquí. Y Jesús, porque Él hizo una promesa que no se perdería una sola palabra. Entonces, por lo tanto, es muy confiable lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Bueno, ahora, la cuestión está en que en este entendimiento que tenía entre Adán y el Señor, también se fue perdiendo, aunque la lengua sobrevivió. Pero cuando llegó el tiempo del capítulo 11 del Génesis, la Torre de Babel, el orgullo y la soberbia de los hombres ya había llegado a un nivel que a Dios no le agradó y le ofendió. La mayoría de las torres que hicieron, que fueron los asirios principalmente, todavía existen, las ruinas, se llaman sigurats. Esas torres, hasta arriba, ellos celebraban cultos, y hasta arriba en los cultos, lo que hacía el rey era subir hasta arriba de la torre, y entre más alta mejor, y ellos decían que ellos ya habían llegado al cielo, y lanzaba una flecha para matar a Dios, y decía: Dios ha muerto, ahora yo soy Dios aquí en la tierra. Y ahí se relata la historia de Nimrod, que fue un dios semejante a Dios según él,
un rey muy poderoso. Están todavía los bajorrelieves en las ruinas de la antigua Babilonia, y está ahí Nimrod con un león que parece un gatito, pero es un león, y él lo está tomando así del pescuezo al león, ¿no? Para denotar que él fue un gigante en obras, muy poderoso, porque era tal la soberbia. Entonces, cuando Dios ve eso y que la maldad de los hombres ya era mucha, determina no destruir al hombre, porque había pasado recién el diluvio. Y ustedes se van a... me deberían de haber preguntado ya, ¿y qué pasó en el diluvio? ¿Por qué se acabaron tantos seres humanos? ¿Sí? Entre la autoridad que el Señor tiene en su capacidad y de los juicios divinos, Él tiene el control total y sabe perfectamente cómo puede volver a reconstruir, a pesar de que hubiese una sola familia, volver a reconstruir todo el género humano. Y lo hizo con Adán y Eva primeros, y después con solamente Noé y su esposa. Él no tiene problema en hacerlo, porque la muerte física para Dios es relativa, no la cuestión espiritual. Esa es otra cosa. Pero la muerte física, ¿y por qué decimos eso? ¿Por qué? Porque hay resurrección. ¿Y quién es el que resucita? El Señor. Entonces, ¿Él tiene autoridad sobre los cuerpos? Sí. ¿Y que puede volver a resucitar a todos los que han muerto? Eso va a suceder y está escrito acá que va a ocurrir. Entonces, la muerte física no es impedimento para Él. Y los espíritus que fueron diseñados para la eternidad, tampoco. Esos siguen existiendo. ¿Sí? Sí, Lucho. No, después del diluvio, cuando Dios hace el pacto, después del diluvio le dice fructificar, multiplicar y llenar la misma orden. Pero no le dice sojuzgar. Ajá. ¿En qué queda, cómo queda ahí la institución? Se había perdido ya la autoridad totalmente. Y la institución del gobierno y de la administración. Sí, porque y además no va a ser una sola familia. Y después se van a establecer estereotipos de gobiernos, pero ya basados en la maldad que ya estaba presente en la genética humana. Y van a ser, sí, gobiernos, todo, pero ya con las instituciones, porque son eternas, vuelven a establecerse, pero totalmente distorsionadas. Y vemos cómo llega el tiempo de Abraham, que por ahí lo encontramos, que era tanta la maldad que encontramos la historia de Sodoma y Gomorra y todo eso, ¿no? Bueno, cuando llega esa tal soberbia en el hombre, entonces el Señor hace algo genial, eso está sensacional, porque lo que hace es modificar las áreas del lenguaje en el ser humano, y se pierde la capacidad de tener el mismo idioma. Y ahí nacen todos los diferentes idiomas. Es como está escrito acá. Y así fue. Unos empezaron a hablar en un idioma, ¿cómo hablaban? ¿Quién sabe? Otros en otro, otros en otro, otros en otro. Y viene la dispersión de esos sectores sociales, y se empiezan a dispersar, y ellos empiezan a enseñar su propio lenguaje a sus propios descendientes. ¿Está bien? Y va creciendo hasta la humanidad se va expandiendo, va poblando diferentes lugares, hasta que llega el tiempo de Abraham. En el capítulo 12, ¿qué decís? Ahí nos llama la atención algo interesante. A ver, ¿dónde nació Abraham? Él nació en lo que hoy es Siria, toda la área de donde está la antigua Babilonia, en Irak, que es donde se piensa que estuvo el huerto del Edén, que estuvo en los ríos que todavía existen, el río Éufrates, el río Tigris, y otros que ya desaparecieron, el Gidekel y el otro, que se me olvidó el nombre, que desaparecieron, pero que se piensa que ahí estuvo. De ahí empezó la gran dispersión. Cuando pasan los años, y pasan muchos siglos de vida de cada ser humano, ¿por qué vivían tantos años los hombres en ese tiempo? Porque en la raza humana su deterioro fue siendo paulatino, no fue súbito. Poco a poco fue disminuyendo la capacidad de vida del hombre, además de que cambiaron mucho las condiciones geofísicas, de la misma física del planeta cambió mucho. Hubo una modificación del eje terrestre, que se los comenté. Esa inclinación de eje terrestre incrementó la fuerza de gravedad,
y entonces los organismos vivos ya no tienen la capacidad de expandirse, sino que se encuentran más cercanos los enlaces atómicos en las moléculas, y obviamente ese organismo es más pequeño. ¿Okay? Pero eso ocurrió, y por ahí habían mencionado que posiblemente haya sido cuando es arrojado Satanás de la presencia de Dios y cae en la tierra y causa ese desastre. Pero también pudo haber sido un aerolito, ahí en la parte científica, ¿no? Que dice que fue un enorme meteoro que golpeó la tierra y modificó, que fue el Golfo de México, porque está todas las características de haber sufrido un choque tremendo. Fue tal el impacto que fracturó la corteza terrestre, porque el diluvio se originó así. Ustedes saben que hay más agua bajo la corteza terrestre que encima, y eso que hay muchísimo mar, ¿sí? Pues hay más agua. ¿Por qué? Porque casi todo el planeta está, hay agua salada en la superficie y agua dulce bajo la corteza terrestre, excepto en la zona donde se hizo una fractura del océano Atlántico desde el polo norte al polo sur. Hay una gran fractura terrestre en la corteza que lo ocasionó el choque de este meteoro en el Golfo de México. ¡Pum! Cuando impacta, lo separa, y el agua dulce sale de abajo de la corteza terrestre. Por eso dice que las fuentes de la tierra se abrieron y sale el agua dulce y aumenta el nivel del agua. Pero también, al modificarse las condiciones de la llegada de los rayos solares, la tierra estaba rodeada de un dosel o una capa de vapor que hacía un efecto de invernadero, y en todo el planeta había una temperatura ideal que permitía que crecieran las frutas, y bueno, todo sin casi, un invernadero casi sin intervención humana, ¿verdad? Y cuando viene este choque, se condensa y ¡pum!, se derrumba, y es cuando viene la lluvia intensa del diluvio. O sea, salió agua de abajo y salió agua de arriba, y se subió los niveles de los mares que cubrieron toda la tierra. Y ese mismo choque de este meteoro hizo que se contrajese todo lo que había en ese tiempo de corteza terrestre, y surgieron las grandes cadenas montañosas, como es en América, todas las cadenas montañosas de Estados Unidos, las Sierras Madres Occidental y Oriental de México, los Andes hasta el sur, por esa contracción, y las cadenas montañosas subterráneas abajo del mar, en la costa atlántica, que movieron y se formaron las grandes cadenas montañosas en Europa y Asia. Fue tremendo, que eso haya causado la extinción de los dinosaurios, ¿sí? Y que el hombre sí haya podido convivir con ellos, porque el hombre, cuando recién había sido creado, no estaba sujeto a estas leyes físicas de la gravedad. Por eso se piensa que Adán era un personaje de una enorme estatura, ¿sí? Y que se han encontrado esqueletos. En Irak hay un museo, ahí está, si tienen tiempo vayan a verlo, está fácil ir para allá. En el museo de Irak hay un fémur de un ser humano, con todas las pruebas genéticas, de un fémur de 1,5 metros, o sea, un poquitito más cortito que el mío. Bueno, al menos hay algo más chico que yo. Sí, y es un fémur de humano de casi 1,5 metros. Entonces, calculando el tamaño del personaje, uniendo todo el tamaño de los huesos, tendría aproximadamente una estatura, calculan que de unos 4 metros esa persona. Sí, ellos genéticamente quedaron sobrevivientes, que fueron de lo que habla en la Biblia de los gigantes. Lo que usted dice con respecto a la condensación de la tierra, sí, porque la Biblia dice que no había llovido. No había llovido, ni había todavía mares como los conocemos hoy, ¿sí? No había necesidad. Sí, era un Edén y todo perfecto. Pensaba que era solo esa región, no en toda la tierra. En toda la tierra, pero va a sufrir modificaciones cuando viene ese problema, ¿sí? Y hay algo de eso de
Sí, claro, porque cuando las aguas fue tal la fuerza como sale el ímpetu de que se abren los abismos de las aguas que separan aún más los continentes. Sí, pero bueno, eso es pura historia. Me gusta mucho esa materia, ya no la digo, ya no, ¿verdad? Sigo. Bueno, pasan muchos años, siglos, en la cual ya los descendientes de Caín se habían mezclado, Caín y sus descendientes inmediatos, con los descendientes de su hermano Set. Y ahí se mezclan los hijos de Dios con los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Eran hombres, pero que espiritualmente traían la marca de Caín, por lo cual espíritus inmundos pudieron posesionarse de ellos. ¿Ok? Que son los hijos de Dios que habla, que se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Sí? Y que pasaron siglos y siglos para que esto se pudiese dar, estos encuentros se pudiesen dar, que los hombres vivían siglos, hasta que llegó después del diluvio, que el Señor dijo 120 años lo máximo que va a vivir el hombre en la tierra, y así quedó. 120 años. Acaba de morir la mujer de 106 años de edad. Sí, por favor, me comprenden. Qué buenos alumnos tengo, de veras. Se van a ir al cielo con Abraham. Lo van a conocer. Fíjense, no se me ha quitado el catarro desde el otro clase. Ya hasta se vieron las cámaras. Lo bueno es que se edita esto. Bueno, gracias. Bien, esta situación, y llegamos hasta la descendencia de Abraham, una cosa que Dios quería y que se la promete a sí mismo, es que Él quería tener una descendencia, aunque fuesen muchas generaciones. ¿Sí? Él quería tener una descendencia, aunque hubiese muchas generaciones. No nos confundamos, porque el hablar de las generaciones de Dios es muy diferente a hablar de las generaciones humanas normales. Todos provenimos de algún lugar. Los genetistas que han estudiado esto llegaron a la conclusión de que, regresando hacia atrás en la historia, todas las razas humanas y todos nosotros llegamos a una sola pareja, por la pura lógica. Hay muchas teorías que hablan de la aparición de muchos hombres y mujeres al mismo tiempo, de las más. Nosotros nos apegamos a lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque cada vez se descubren más y más cosas. Va a llegar el momento en que va a haber tantos descubrimientos que ya muchos científicos han tenido que aceptar que la Biblia es una fuente creíble, y que si no es un libro científico, pero sí tiene mucho de ciencia dentro de ella. ¿Está bien? Bueno, lo que va a hacer con esta única descendencia de Dios es que tenía que proseguir, porque por ahí iba a venir la solución. A la vez de que se restauraran las instituciones, se podría volver a restaurar la descendencia de Dios. Dos cosas: restaurar las instituciones o los ámbitos de las institucionales, y se restaurara su herencia genética, para tener esa descendencia que él mismo quería tener, ¿sí? Y todos los pactos iban a tener uno u otro contenido. En este caso encontramos a Abraham. Ahora sí, capítulo 12 del Génesis dice, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las, ¿qué dice? Todas las familias. Pablo nos identifica como descendencia de Abraham. O sea, el creyente hoy somos esa descendencia. Somos descendientes de Abraham, ¿sí? No somos judíos, no somos, en este sentido de la descendencia de Dios, seamos de la raza que sea amarilla, sea blanca, sea roja, sea negra, la que sea, pero el componente genético
está en todos y cada una de estas personas, en nosotros. Eso lo vamos a estudiar con mucho detalle cuando veamos lo de procreación y embarazo. Vamos a entender este mecanismo tan sabio que Dios puso. Bueno, esta descendencia genéticamente descendiente de Dios mismo, para lograrlo, y que ya lo está anunciando aquí, cuando tiene a Abraham frente a él, ya había un entendimiento entre Abraham y Dios. ¿Cómo fue que se entendió Abraham y Dios? ¿Cómo fue que logró comunicarse con él? ¿De qué forma se comunicaría con él? ¿En qué idioma le hablaría? Con Abraham. Sí, con Abraham. Aquí no encontramos que simplemente que le habló. ¿Sí? Abraham tenía esa característica que ningún hombre tenía. Abraham se entendía con Dios a través, porque todo hombre tiene espíritu. No hay hombre que no tenga espíritu. Todo hombre tiene la capacidad teórica o inactiva, no operativa, de tener una espiritualidad activa, y mucho menos posible tener la comunicación con el único Dios verdadero. Todo hombre, porque así se entiende en la carta a los Romanos, cuando Pablo escribe acerca de que la creación misma da cuenta de Dios, y en el hombre la manera como entendemos que está esa mano de Dios es precisamente a que el hombre fue creado para, con la capacidad de poder tener comunicación y contacto con la deidad. Que esté inoperante, que esté perdida, que esté bloqueada, eso es otra cosa. Pero al Señor le complació que fuese a través de Abraham, que fuese la manera de hacerlo con él, porque él tenía esa capacidad de escuchar en el Espíritu a Dios en su primer comunicación, porque no encontramos que haya sido una comunicación de otro tipo. ¿Está bien? Después ya cambiaría la cosa, pero por cuanto fue un acto espiritual la que tuvo comunicación, lo que hubo en la comunicación entre Dios y Abraham, tuvo que haber sido simple y sencillamente en qué ámbito espiritual, para que Abraham escuchase la voz de Dios, lo escuchase, lo entendiese y obrase en consecuencia de acuerdo a lo que le estaba diciendo. Tenía que ser en qué ámbito, en el ámbito de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él inaugura el que vuelva a comunicarse la deidad del único Dios verdadero con el hombre a través de un diálogo espiritual, sin que estuviera lleno del Espíritu Santo, pero tiene espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa fue la forma como Dios, que él tenía todo ese perfil, pues lo tenía, y aquí empieza a tener una relación con él y le empieza a dar instrucciones. Entonces no dudo que, porque miren, el proceso del don de lenguas que nos da el Espíritu Santo, nunca me había dado un catarro tan inoportuno como ahora. Qué barbaridad. En el proceso del don de lenguas en el hombre se da con nosotros, el que tenga ese don otorgado por el deseo y voluntad del Espíritu Santo. Él primero nos habla, y les hablé algo de ese proceso. Él primero nos habla en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde está esa relación y comunión entre el Espíritu de nosotros y el Espíritu Santo. Pero ese mensaje se va hacia nuestra alma, y en nuestra alma se traduce al idioma que hablemos, con los códigos y con las claves que nosotros entendemos intelectualmente, de manera inteligente, y que la podamos hablar o interpretar. La interpretación de diferentes géneros de lengua es toda la codificación completa del mensaje que le da el Espíritu Santo a tu espíritu. Se procesa en el alma y se puede expresar mediante un lenguaje
que va a ser interpretado. Esa es la forma como trabaja, ¿sí? Entonces, Abraham llega hasta que le habla en el ámbito de la fe, por eso es un acontecimiento de tipo espiritual. ¿Bien? Y eso fue muy bueno. Cuando Abraham obedece, y que seguramente Abraham escribió todo esto para que quedara para la posteridad, porque dice en el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí ya, esto es importantísimo, eso, tan cortito, es importantísimo. ¿Por qué? Porque obedeció. Pero ¿a qué obedeció? A las órdenes que le dio Dios. Pero ¿en base a qué? A ver, ¿era algo razonable? Para el hombre es común. ¿Era algo razonable? Hoy, ¿cómo se podría considerar? Si como que estaba loco, ¿no? ¿Cómo que Dios te habló? No, tienes un delirio del Mesías o un delirio religioso, como lo clasifican los psiquiatras. Pero él obedeció. Ese acto de fe, de obediencia, de dejar a toda su familia e irse a Abraham, eso era lo que Dios quería. Dice, ya me obedeció porque creyó. Por eso dice, porque por la fe, Abraham, que creyó, dejó su parentela y se fue a la tierra que Dios le había de decir a dónde debía llegar. ¿Se dan cuenta? Ese supremo acto de obediencia, de dejar terrenos, de llevarse ganado, que no era fácil, y que él era un hombre muy rico, hizo que le fuese contado por justicia. ¿Ah? Bueno, sigue diciendo, era un jovencito de 75 años, un joven, porque todavía vivían muchos años el género humano, todavía vivían mucho tiempo. Bueno, era un joven, dice, tomó el 5, 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿A quién tomó Abraham? A Sarai su mujer. ¿Y a quién más? A lo que era cosa de Abraham, su sobrino. Ahora, a ver, pregunto, a ver si vamos entendiendo esto. ¿Ustedes ya encuentran aquí esbozadas las instituciones? Y si las encuentran, ¿cuáles? ¿De qué institución estamos hablando? Matrimonio y familia. ¿Alguna otra? Tal vez sí. ¿Por qué? ¿Sí? Claro. ¿Se dan cuenta que ya están presentándose las instituciones? Ya están teniendo una actividad ahí. Pero deberían tener más forma. No era suficiente. Además, por el hecho de llevarse a su esposa, porque no podían tener hijos, pero bueno, se lleva a su esposa. Tendría que haber algo más que pudiese hacer de Abraham reunir todo el perfil de hombre de pacto. ¿Qué hace Dios? Bueno, se va, llega allá, en el versículo, salieron hasta Canaán, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y ahora sí, en el versículo 7, ¿qué leemos ahí? ¿Cómo dice? Y apareció el Señor a Abraham. Ahora sí se le aparece. ¿Se dan cuenta? Ya no tenía ningún problema en que ahora sí se le apareciese a Abraham. ¿De qué forma o qué manera se le apareció? Porque una aparición es algo que se ve, es algo que es evidente, que estoy viendo algo. ¿Me explicó? Oyó la voz primero en el ámbito de la fe, pero ahora cuando se le aparece, ¿qué áreas de Abraham están activadas como para que pudiese ver que ese era Dios manifestado? Sus sentidos, exactamente, o sea, su cuerpo y su entendimiento. Ya está toda la integridad de Abraham. Y dice, lo logramos. Bueno, en el consejo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya lo logramos. Ya nos podemos aparecer con Abraham, porque lo más importante era restablecer la comunión primero por la fe. Lo después vendría en sucesión. Bueno, entonces ya se le aparece y le dijo, ahí están hablando otra vez, ya ahora sí,
En la manera como se le haya manifestado y que encontramos varias ocasiones en la Biblia en que Dios se manifestó con nombres de pacto, que pudo haber sido a través de una figura humana, como quiera que haya sido, no nos importa, y qué bueno que no quedó descrito, porque hubiésemos hecho un ídolo de eso, ¿sí? Y qué bueno que ellos no lo dijeron, teniendo en cuenta que se describe la apariencia que tenían. Simplemente se aparecían, o varones, bueno, otros, o como otro ser humano, pues está bien. Bueno, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué consideran ustedes que es importante aquí en el capítulo 7? Versículo 7, que acabamos de leer. ¿Qué hace Abraham ahí? ¿Y cómo podríamos entonces definir que es un altar en base a lo que hace Abraham aquí? ¿Cómo definirían ustedes altar? Ahí. Un punto de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Sí? Ahora, ¿Abraham conocía de otros altares? Seguramente que sí. ¿Sí? Pero eran con dioses falsos. Este es el único altar que se construye por primera vez entre el único Dios verdadero y el hombre, para que en este altar quedara establecido que esa iba a ser la conexión entre el ámbito espiritual y el ámbito terrenal. Es un punto de conexión, ¿sí? Es un punto de reunión, no en sí el altar en sí, porque no es un sistema de radio, sino que era un punto en el cual voluntariamente ambos se presentaban para establecer una comunión, una comunicación, lo que Dios quisiera. Ya estaba establecido aquí. No fue un templo, no fue otra forma, era un montón de piedras, pero que era clave ese lugar, ¿sí? Bien, porque además ya era el lugar donde Dios le había dicho que fuera. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Y oh sorpresa, e invoca el nombre de Jehová. ¿Qué nombre? ¿Cuál era ese nombre? ¿Cómo supo que era ese el nombre de Dios? ¿De dónde lo obtuvo? Ya sabemos que influyó mucho la revelación para con Abraham. Que esto nos va a probar la manera como Dios nos hizo a nosotros también, que tenemos esas mismas capacidades, ¿sí? Volvió a hablar, volvió a manifestarse, volvió a entenderse con él y hace otro altar allí, otro punto de reunión. Conforme iba emigrando Abraham, iba haciendo puntos de reunión, lugares de cita, un lugar de cita con la deidad y él. Ahí se iban a encontrar. ¿Qué se está construyendo con todo esto? ¿Cómo lo podrían ustedes entender qué cosas se está construyendo? Sí, una amistad, ¿qué más? Intimidad. Podría llegar a ser, ¿qué más? Que todo esto sería, todos estos elementos, el altar, el que podía escuchar, el que se le aparecía a Dios, el que eran puntos geográficos explícitos, que eran en momentos determinados. Todo esto son las bases que sería a futuro, aparte de un pacto, una institución, entendiendo como un aspecto simbólico lo que cada cosa iba a significar, porque aquí ya tenemos una primera efecto de algo simbólico, que era ¿qué cosa? El altar. ¿Entendemos? Hoy y en el Nuevo Testamento encontramos que existe todavía un punto de reunión entre nosotros y Cristo, y podríamos reconocerlo como un altar. ¿Sí? Lo podríamos reconocer como un altar. No es el templo o el lugar, el auditorio o la iglesia, lo edilicio, no es eso. Es lo que sucede
en ese lugar geográfico, no el lugar geográfico, lo que sucede en ese lugar geográfico. Pero que finalmente vamos a ver que Dios iba a hacer algo magistral, algo impresionante para desaparecer los templos. ¿Sí? Porque la finalidad de Dios era que no se hicieran templos. Que nosotros le llamemos así, pues es por comodidad, pero eso no es la intención de Dios. Él tuvo que hacer algo más, pero bueno, ya iremos llegando a eso. ¿Vamos bien? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Esto es información para ustedes, pero la esencia, más tarde la concluimos, ¿ok? Porque no es necesario que todo esto por favor, no es necesario que todo esto se lo aprendan, pero sí que lo comprendan y lo organicen y lo consoliden y lo puedan explicar después. Al comprenderlo lo van a explicar fácilmente. ¿Me explico? O sea, ese es lo ideal de esto. Bueno, seguimos. Entonces viene una larga historia aquí de Abraham en Egipto. Se separa Abraham y Lot, se pelean. Lot escoge el valle del valle del Jordán, donde después se va a vivir a Sodoma, y ahí ocurre una serie de cosas. Pero hay algo bien significativo, porque secuestran a su sobrino Lot. Y cuando lo secuestra una tribu por ahí, Abraham decide rescatar a su sobrino Lot. Y cuando lo rescata y toma botín de la tribu que lo había secuestrado a su sobrino, dice, rescató a Lot. Estoy en el capítulo 14, versículo 16. Dice, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente. Dice el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo? ¿Y dónde quedaron? Todavía faltaba para que naciera Moisés. Pero ya había un sacerdocio. Y ya había sacerdotes. ¿Y de quién? Del Dios Altísimo. ¿De dónde provenían ellos? Ya se los dije, ustedes me pueden dar la respuesta fácilmente. ¿De dónde provenía ese sacerdocio? De la línea de Seth. Porque se fue transmitiendo oralmente todo lo que ocurrió desde el huerto del Edén. Entonces, ese conocimiento que se tuvo, es como ocurre también con Moisés, que lo vamos bueno, no creo que lo veamos, no es mucho lo que tenemos que ver de ahí, pero Yetro, el suegro de Moisés, también era sacerdote, era madianita, pero también era sacerdote. Y él hace que se circuncide Moisés, porque Moisés no estaba circuncidado. Y cuando él se enamora de su hija, y el poco tiempo que vive como pastor de ovejas, él conoce todo lo que había oído nada más de parte de los hebreos, que convivió muy poco con ellos. Pero su suegro Yetro le contó toda la historia de los orígenes de la humanidad. ¿Ah? Bueno, este rey, que se ha llegado a la conclusión que es una aparición temprana de Jesucristo, ¿sí? Tiene todas las características. Y a ver, fíjense lo que hizo este rey. Era sacerdote, Melquisedec, era rey. ¿Y qué hace en el 18? Sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ajá. Y bendito sea el Dios Altísimo. O sea, es un intermediario, por eso es sacerdote, porque está entre Dios y está entre Abraham. Por un lado dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
A ver, ¿qué instituciones se vuelven a encontrar ustedes aquí? ¿Habrá una institución de autoridad y gobierno? ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Porque que este sacerdote también, ¿qué era? Era un rey. Era un rey. O sea, fórmense ojos institucionales. Es importante para que vayamos entendiendo el contexto de los acuerdos que se hicieron con el género humano. ¿Sí? Con ojos institucionales. ¿Está bien? Con sus lentes institucionales. A ver, era un rey, autoridad de gobierno. ¿Qué más? Por ser sacerdote. ¿Qué? ¿Pero de qué institución estamos hablando? Exactamente, comunión. Y cuando él toma pan y vino, ¿qué institución habrá ahí? ¿De dónde sale el vino? ¿De qué se hace? De uvas. Pero para que pueda elaborarse el vino, ¿qué hay que hacer? Trabajar. ¿Y el pan? Del trigo, pero hay que trabajar o no. Entonces también está la institución del trabajo. ¿Y de la autoridad y gobierno? Porque era el rey. Sí, perdón. ¿Y de familia? ¿Por qué celebra hace esta bendición el rey de Melquisedec con Noé, con Abraham? Porque había hecho qué cosa? Había rescatado a su familia. Está también involucrada la institución de la familia. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no va a perder cualquier situación que se dé para que siempre estén figurando las instituciones. Ahora, esto todavía no es lo que Dios quería. Simplemente podemos tomar todos estos acontecimientos como protocolos de pacto o las cláusulas, porque el Señor, tratando de pensar institucionalmente, ¿qué decía el Señor? A ver, entre ellos su consejo, ya estamos considerando aquí todo lo que se refiere a autoridad de gobierno. Sí, ya está. Bueno, ¿en qué forma? Como rey. Melquisedec, sí. Y la comunión, sacerdote, bien. Y trabajo, pan y vino. Y finalmente familia, sí, rescató a su familia, que es tu descendencia. Por eso el rey de Salem, cuando está ahí con él, le dice en el versículo se acompaña, le bendijo, bendito sea Abraham del Dios. Cuando le dice bendito sea Abraham del Dios Altísimo y le habla por su nombre de Abraham, todavía no era Abraham, Abraham es padre de naciones, sino que es Abraham, así como está simple y sencillo, es padre de familia, ¿sí? De su generación, padre de su generación. Pero está el contexto generacional allí, ¿sí? Está pudiendo tener una interacción generacional, porque ya le había dicho el Señor a Abraham que en él estaban todas las familias de la tierra. ¿En dónde estaban contenidas todas las familias de la tierra en Abraham? Los antiguos hombres del Viejo Testamento decían que estaban en sus riñones, en sus lomos, pero lomos para los antiguos eran los riñones, pero porque ellos pensaban que dentro de los riñones es de donde salían los espermatozoides. No eran muy buenos anatomistas, pero ellos pensaban que de ahí salían. Había una confusión un poco biológica. Entonces esto traía esta connotación de que, por eso le dice, en ti son benditas todas las familias de la tierra, Abraham, en ti, porque genéticamente Abraham, con toda su descendencia hasta hoy en nosotros, la bendición de Abraham la tenemos también. No es de los judíos, es de los judíos y de los
gentiles. ¿Sí? Esa misma bendición la tenemos. La ¿Ok? clave de Cristo. Esa va a ser la clave. Ya me está corriendo. Ya va a 1000 kilómetros por